3, 2, 1. Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy es miércoles 13 de febrero de 2019. Yo soy Silvana Ávila y en este episodio, ya que se acerca San Valentín y pienso que el amor más importante es el que nos tenemos a nosotros mismos, decidí compartir algunos tips para desarrollar el amor propio. El propio tiene que ver con nuestra autoestima y lo que significa tener una autoestima sana. Y lo he puesto muchas veces en Instagram esto de que tener una, no con estas palabras, pero tener una autoestima sana significa no poner nuestra felicidad en los otros y no darles esa carga. Es algo que aprendes cuando vas a terapia. Y hacerte cargo de ti mismo para construir esa felicidad para ti, sin pretender que otra persona llene ese hueco o tenga esa responsabilidad. Porque al final el tema de poner, y lo he dicho en otros podcasts, el tema de poner tu felicidad en los hombros de otra persona te quita poder y te pone vulnerable, porque esa persona, aunque te ame mucho, siempre te va a decepcionar. Estos tips para desarrollar el amor propio son 9. El primer tip se trata de hacer un ejercicio de memoria y se trata de recordar tu esencia. Quiero que vayas muy atrás, a tu infancia, a tu primera infancia, y recuerdes el periodo, los primeros recuerdos que tengas, y después quizá hasta los 7, 8 años, porque a partir de los 6, 7, cuando empezamos a ir a la escuela y aprendemos a leer, nos enfrentamos como con el maestro y el salón y otros niños que no son nuestra familia y las normas de la escuela. Y yo siempre, cuando doy clase de ilustración, hablo de que para mí el momento más feliz de mi vida y la razón por la que empecé a ilustrar hace años era porque tenía muy claro que después de haber ido al kinder, al preescolar, todo mi mundo había como colapsado. Creo que yo experimenté con mucha claridad mi primer depresión cuando era niña, porque fue un cambio tan fuerte para mí como pasar del kinder a la primaria, por la exigencia de las clases y tener que memorizar cosas y como tener que desarrollar otro tipo de habilidades. Y hasta antes de eso, lo que más me gustaba y la razón por la que estudié diseño y dibujo, e incluso hago esto, es porque en mi primera infancia yo la pasaba genial en el kinder. Yo amaba ir al kinder por toda esta estimulación y todo esto, los colores y las formas y recortar y bueno, así fue como entendí que la primer cosa para conectar con el amor propio y saber quiénes somos, porque esto no lo dije al principio, pero el amor propio es el primer paso para conocernos de forma profunda. Entonces, bueno, vuelvo al tren de pensamiento anterior. El primer tip es recordar quiénes éramos de forma esencial cuando éramos niños, en nuestra primera infancia. Y para mí es muy claro que y también por alguna vez mi mamá hizo un comentario muy particular. Cuando yo era adolescente era extremadamente tímida y ella dijo que no sabía lo que me había pasado si yo no era así cuando era niña. Y en ese momento me acuerdo que, claro, como estas cosas que te dicen las mamás cuando estás rebelde, me acuerdo que me molestó muchísimo su comentario, como que lo sentí como una forma de rechazo de su parte, pero
Pero después, al crecer y ir evolucionando como persona y como desarrollar esta personalidad que tengo ahora, me di cuenta de que era verdad, que yo había cambiado muchísimo de mi primera infancia hasta que llegué a la adultez. Yo creo que yo dejé de ser tímida, dejé de ser tímida cuando, casi que cuando, creo que cuando me fui de casa de mis papás, yo dejé de ser tímida porque tenía que enfrentarme al mundo y tenía que ser valiente. Esto lo he contado en otro podcast que se llama La recompensa de ser valiente. Yo ahí fue donde reconocí que como que durante mis años escolares y había ido perdiendo esta personalidad primaria que era mucho más abierta, mucho más divertida, mucho más extrovertida, mucho más segura y que como que al ir creciendo y tener que, pues sí, ir a la escuela, atender reglas y como desarrollar estas habilidades sociales y como que fueron convirtiéndome en una persona que no era. Y ahora que soy más grande, ¿no? Tengo 36, casi 36, siento de forma muy clara que esos años de como como rebeldía y como timidez y como enojo no fueron, obviamente no fueron, en la adolescencia, no fueron mis mejores años, pero sobre todo no era yo. O sea, eso les cuento es toda esta historia, porque creo que el primer ejercicio para tener eh, estos como puntos a unir sobre quiénes somos tienen que ver con la primera infancia, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en este punto de recordar mi infancia, recordar cómo era cuando era niña, reconocer mi esencia, yo era una niña muy exploradora, como que siempre tenía las rodillas raspadas, me caía muchísimo, era como, tenía mucha energía y corría y hacía como muchas locuras y como que me reía todo el tiempo y hablaba muchísimo. Y solo hasta ahora, incluso este podcast es un poco eso, ¿no? Porque reconozco que cuando era más niña hablaba muchísimo y eso se me quitó en cuanto entré a la primaria y de ahí hasta ahora. O sea, hasta ahora en público, ¿no? Porque de alguna manera lo hago con mis amigos muchísimo y tengo como, lo hago con mis amigos muchísimo y soy como una persona que habla mucho, pero creo que en la adolescencia perdí esa capacidad. Hasta ahora siento que realmente estoy conectando con la persona que era como más libre y como más eh, confiada que era cuando tenía quizá de los 3 a los, les digo, 8, creo que es máximo, pero casi creo que es hasta los 7, 6, 7 años, que yo siento que tenía esta personalidad y luego se opacó por la escuela. Bueno, entonces sí, el primer tip para descubrir el amor propio, como les dije, es hacer memoria de quién eras cuando eras niño o niña y recordar tu esencia. Yo realmente escribí un poco, hice como journaling, ¿no? Al respecto de cómo recordaba qué era, qué juegos me gustaban, ¿no? Qué cosas de la escuela me gustaban, ¿no? Por eso les digo esto de que me encantaba ir al kinder por el tema de los colores y las formas y los juegos y los cantos y como las actividades de correr y como jugar y siempre me sentía como súper motivada como para descubrir el mundo. Creo que esa era como la verdadera fascinación que sentía de niña y creo que es como la fascinación genuina que siento por el mundo. Entonces, siempre creo que eso es
lo que soy, esa es mi verdadera esencia. El segundo tip para desarrollar el amor propio se trata de hacer una lista de personajes que admiras y sobre todo personajes a los que te quieres parecer. Yo esta lista la hice a partir de un taller de ilustración, pero de alguna forma la tenía muy clara porque esto lo he contado en otras, no sé si aquí, pero lo he contado varias veces. Como que siempre he tenido fijación por ciertos personajes históricos que me apasionan y me encantan y como han sido para mí como luces en el camino. Entonces yo hice esta lista hace tiempo y bueno, la tengo muy clara. Incluso tengo por ahí como la imagen como de un árbol genealógico, como si quisiera que estos personajes fueran mis abuelos, como parte de mi familia. Y la idea de tener estos personajes es un poco vincularnos a grandes ejemplos, a mentes que nos fascinan. Y no porque todos tengan que ser científicos o artistas, ¿no? Creo que gente que admiramos, claro que también puede incluir gente que tenemos en nuestra familia, pero sucede que la gente que admira todo el mundo que tiene este background histórico o que vivió en un periodo de tiempo importante, tiene como esta cosa de autoridad, como de algo que quizá nunca vas a ser la Madre Teresa de Calcuta, pero de alguna forma sientes como una conexión o te sientes inspirado. Yo les voy a hablar de tres en específico. Creo que la primera y mi número uno, siempre ha sido mi número uno, es una monja que vivió en el siglo XII, que se llama Hildegarda von Bingen, y ella hizo muchas cosas. Era una erudita y estudiaba las plantas, tenía como estos herbarios que hablaban de la potencia sanadora de las plantas. También hacía libros ilustrados, tenía como esta necesidad de hacer libros religiosos, ¿no? Evidentemente, pero sus ilustraciones son dibujos súper particulares y como ella, según los biógrafos, y ella misma tenía visiones de los ángeles y como el paraíso y Dios y así, ¿no? Era una religiosa. Pero además de estas cosas súper normales, pueden ser un poco normales si quieren para la época, ella también hacía música y la verdad es que yo llegué primero a ella por su música antes que por su trabajo como ilustradora o mística o esta cosa de la herbolaria, ¿no? Yo llegué a ella por sus composiciones musicales porque cuando las escuchas sientes que escuchas ángeles cantando. Entonces, para mí, ella es como una total inspiración porque se me hace muy fuerte que en el siglo XII siempre pensamos que la Edad Media fue oscura y terrible y violenta. Y creo que había pequeños centros donde las almas podían ser libres y las almas podían crear belleza y conservar conocimiento universal y traerlo. Y bueno, digo, para mí creo que lo más fascinante de ella es que su obra ha sobrevivido tanto tiempo y ha llegado hasta nuestro tiempo, ¿no? Entonces ella sin duda está en mi número uno, de Gerda von Bingen se llama. Creo que mi número dos es Leonardo da Vinci. Creo que es súper. Digo, no creo que haya nadie que no admire a Leonardo, ni a su genio, ni a su. Ni a su visión, ni a su. Pues no sé, o sea, igual, un poco como este hombre del Renacimiento. O sea, para mí ella y él creo que son. Si tuviera una madre y un padre ideales, para mí
serían ellos dos, sin duda, que me encantaría que fueran mi padre y mi madre. Y bueno, Leonardo y esta mente tan prolífica y científica y vanguardista para su tiempo, tan inquisitiva sobre lo que es la realidad y también como, no sé, para mí él es un personaje fascinante porque creo que en un periodo en el que había como mucha violencia en Europa y guerras y como peleas entre reinos y bueno, él sí construyó máquinas de guerra también, ¿no? Pero al mismo tiempo trató de construir como toda esta obra mística y secreta y con todos estos detalles de sus estudios de el número áureo y como toda esta vinculación que tenía a estas escuelas místicas, ¿no? Y secretas sobre el poder de los números y la composición y la geometría y todo esto. Y bueno, creo que él sin duda está en mi número dos. Él es mi número dos de personajes que admiro. Creo que mi número tres se lo voy a dar a otro hombre. Y bueno, no creo que es mi número tres, solo es el que tengo más presente ahora, porque he estado leyendo un poco sobre... No, bueno, hay varios, olvídenlo. Es que pensé en Nikola Tesla y no sé si Nikola compite con... Creo que compite fuerte para mí con Einstein. O sea, creo que el tema de Nikola Tesla me gusta mucho porque era una mente súper brillante, súper adelantada a su tiempo, con genuino amor por la humanidad y preocupado por bajar como avances tecnológicos para todo el mundo. Creo que él vivía en otra era y creo que encarnó en el tiempo equivocado, pero seguro que va a volver y su genio va a iluminar la tierra, así como lo intentó en la encarnación anterior. Pero bueno, digo, lo que me fascina de él es como las cosas que dice, los quotes que tiene sobre la energía y sobre lo que no está aquí, sobre el mundo invisible y sobre usar el mundo invisible para crear esta realidad. Creo que él también era un místico que creo que sabía que hablar de misticismo podía ser complejo desde su profesión, porque él era inventor, pero no sé, me encanta también, incluso por la vida que tuvo, como arriesgada, como siempre arriesgando todo, al mismo tiempo padeciendo enemigos y gente que lo abusó, pero como siempre siguiendo adelante, como con el fin último de hacer un bien gigante a la humanidad. Y bueno, él también él está sin duda entre estos tres personajes más importantes que siento que son, que quisiera que fueran mi familia espiritual, ¿no? Como personajes que admiro muchísimo y que me encantaría algún día parecerme un poco a ellos. Aspiro a también contribuir al desarrollo de la humanidad de alguna forma, igual que hicieron ellos. Tercer tip, consejo para desarrollar el amor propio, se trata de hablar o escribir las experiencias traumáticas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, sobre todo las más duras. Y aquí me refiero a las cosas feas o tristes que nos suceden a lo largo de nuestra vida y sobre todo porque considero que almacenarlas o ocultarlas en lugar de compartirlas, escribirlas, sacarlas de nuestro ser, nos puede hacer presa de estas memorias por mucho tiempo. Y bueno, hay gente que para eso va a terapia y yo siempre recomiendo que la gente si tiene la posibilidad de buscar un terapeuta lo haga, pero también creo que si no tienes la posibilidad de asistir a terapia, yo siempre recomiendo como escribirlas en un diario o contárselas a alguien que sea de extrema confianza. Para mí creo que lo más importante es sacarlas de nosotros
Y porque al sacarlas, el tema de sacarlas de ti, de dejarlas salir, de fluir, de llorar incluso al tocarlas, porque hay personas que nunca quieren ir a terapia porque les da miedo tocar estas historias de abuso o violencia o de casi toda la gente tiene todas estas experiencias guardadas bajo llave y no queremos tocarlas, pero una vez que las tocas y las hablas, dejan de tener poder sobre ti. Creo que esa es la maravilla de escribirlas o liberarlas o soltarlas. Creo que, creo que es lo necesario para, el primer paso para liberarlas y olvidarlas y no ser, como les decía, no ser esclavos de ellas ni presos de ellas. Y creo que es mejor ser valiente y enfrentarlas para que poco a poco, al sacarlas a la luz, pierdan ese poder sobre nosotros y se vuelvan cada vez algo menos atemorizante o menos complejo de tocar, ¿no? Y bueno, siempre, insisto, siempre recomiendo ir al terapeuta si pueden hacerlo, si tienen esa oportunidad y ese privilegio. Creo que es súper necesario para todos porque pues sí, hay cosas muy terribles que nos suceden y pues sí necesitamos acompañamiento terapéutico, pero solo quiero como que solo quiero compartirles que para mí una de las condiciones o consejos o un tip o sí, un consejo para desarrollar el amor propio es aprender a tocar y sacar esto que nos ha hecho daño por tanto tiempo. El cuarto consejo para desarrollar el amor propio es una lista de tus momentos felices. Creo que a veces, y digo, la puse enseguida de este tip anterior que les compartía de escribir o hablar de las experiencias traumáticas, porque a veces solo nos alimentamos a nosotros mismos de nuestras historias más desoladoras y tristes y terribles. Y como que dejamos de lado las cosas grandiosas o eventos maravillosos que nos han sucedido y para mí como que tener esta lista de eventos que han sido como picos de felicidad en nuestra vida puede ser algo no, o sea, no necesariamente tiene que ser como wow, haber, no sé, escalado el Everest. Puede ser algo como desde cualquier edad, ¿no? Desde haber terminado la secundaria o haber sobrevivido a la primaria o poder ir a la universidad o haber ingresado al bachilleres, no sé, nunca me gustaría, digo, si me están escuchando y me pueden compartir su edad en un comentario o sería muy interesante para mí porque yo no sé qué clase de personas me escuchan y me gustaría saber. Entonces por eso trato de imaginar así como desde haber salido de la primaria hasta ingresar a la universidad. También puede ser, claro, algo que simple como que alguien de quien estás enamorado que te regala flores o que te hayas reencontrado con alguien a quien habías amado mucho. Creo que los eventos pueden ser tan particulares que lo dejo totalmente abierto porque creo que creo que cada persona celebra su propia vida de formas diferentes, ¿no? Y creo que cuando digo esto de escribir esta lista de eventos de eventos o momentos felices, lo que más quiero es que la gente celebre su vida, escriba todos esos recuerdos bonitos que tiene. Y bueno, para mí el tema de hacer la lista y como de escribir el momento, si lo sienten necesario, es como para cambiar de inmediato la vibración, porque a veces si se sienten tristes, pueden recordar como estos momentos tope de felicidad extrema y bueno, leer siempre esta lista te pone feliz, te hace sonreír y te recuerda que la felicidad siempre está ahí
que los momentos felices siempre pueden estar ahí disponibles para ser revividos en la memoria, en lugar de concentrarnos en los otros recuerdos. A veces es bonito recordar y anclarte a los momentos donde te has sentido más feliz, más pleno. El siguiente consejo o tip para desarrollar el amor propio es sobre el análisis de las relaciones. Para mí este tema es como una constante, que creo que es lo que he aprendido los últimos años. Creo que obviamente es un trabajo que creo que haces toda la vida al analizar tus relaciones, y cuando digo relaciones me refiero a no solo tus novios, tus amantes, o me refiero también a tus amigos, tus colaboradores del trabajo, tu familia, ¿no? Entonces, bueno, para mí este análisis realmente es muy simple. Solamente dibujas en una hoja de papel, haces una línea y divides la hoja en dos. Estas dos columnas, a una le pones relaciones que me hacen bien y relaciones que me hacen mal. Y el tema es que hagas como un trabajo de análisis de las personas con las que pasas el tiempo y realmente te preguntes si fulanito me hace bien o Pepita me hace mal, y bueno, a lo mejor yo elaboraría y poner por qué te hace bien esa persona para también empezar a crear conciencia de, no sé, pienso en tal persona me hace bien porque me dice que estoy bonita a diario, ¿no? Estoy inventando. O tal persona me hace mal porque siempre me cuenta sus problemas y me bajonea. O tal persona me hace bien porque siempre me regala cosas. No sé, estoy inventando. Porque no necesariamente creo que los regalos o los cumplidos significa que realmente las personas te hacen bien. Yo pienso que las personas te hacen bien cuando te dicen la verdad, cuando te ayudan, cuando te dan un consejo práctico, cuando comparten contigo, cuando se abren contigo, ¿no? Y creo que las personas te hacen mal, etcétera. Y creo que las personas te hacen mal cuando abusan de ti, cuando son groseras, cuando te maltratan, cuando no son leales, cuando te mienten, ¿no? Digo, creo que para todos es así, pero bueno, es importante. Creo que cada quien tiene que tener claro y desarrollar eh, quiénes son las personas que te hacen bien y quiénes te hacen mal, y realmente creo que este análisis de relaciones ayuda mucho para saber en qué personas estás invirtiendo más, porque puede ser que tengas muy claro quiénes te hacen bien y no pases tiempo con esas personas o no las veas o estén lejos o estés peleado con esa persona, y que pases más tiempo con las personas que te hacen mal y son tóxicas, y bueno, creo que desarrollar el amor propio también significa empezar a poner más atención en lo que te hace bien, y creo que ese debería ser el, el valor número uno a desarrollar al momento de trabajar el amor propio. El siguiente consejo para desarrollar el amor propio es una lista de deseos, hacer una lista de deseos. Cuando hablo de deseos me refiero no solo a deseos materiales, también creo que deseos sí, obviamente de viajes, de experiencias, de emociones, ¿no? Creo que a veces pasamos demasiado tiempo concentrados en lo que nos dice el mundo que tenemos que desear y lo que realmente deseamos en el fondo de nuestro corazón. Y aquí yo, por ejemplo, empecé esta lista de forma muy simple, como deseando cosas materiales, como, no sé, me acuerdo que puse comprar leche de almendras, o una cafetera nueva, o flores, y luego a más grande, ¿no? Como deseo comer en tal lugar,
deseo viajar a San Cristóbal de las Casas, o deseo reencontrarme con tal amigo en Mérida, ¿no? Un poco así es como se ha ido construyendo esta lista de deseos que son como cada vez más específicos, ¿no? Y que realmente, porque es importante tener claro qué deseas para trabajar por ello. Porque si no tienes claro, como muy claro, qué necesitas, qué deseas, la energía se va. Y bueno, creo que hacer esta lista de deseos también te va dando como es como una vela y la vas desplegando y te va diciendo también quién eres, hacia dónde vas, hacia qué territorio quieres moverte, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que empieza a desear, no sé, un termo, y luego deseo un sleeping bag, y luego deseo una tienda de campaña, y luego deseo un viaje a el Nevado de Toluca y acampar ahí, deseo acampar ahí, y luego deseo hacer una exploración al Monte Everest, ¿no? O sea, creo que el tema de los deseos es también hacer como este seguimiento de cuáles, como estos pequeños deseos significan algo de un deseo más grande, ¿no? Como el tema es ese, como realmente los deseos a veces, aunque son pequeños, están hablando de un deseo más grande, y a veces puede ser que el deseo más grande sí era ir al Monte Everest, pero realmente hablaba de tener esta cosa de reto, de superar obstáculos, de algo que sí, ok, vas a ir al Monte Everest y vas a dormir ahí, pero la sensación que realmente estás buscando es sentirte fuerte, sentirte Dios, sentir o en comunión con Dios, o sentirte poderoso, sentir que puedes llegar muy lejos por tus propias manos, ¿no? Y bueno, para mí es como uno de los ejercicios más importantes, creo que es este de aprender a desear y como tener total y completo respeto por nuestros deseos, y al mismo tiempo creo que una de las cosas que me da más placer, y creo que a lo mejor después puedo ahondar en esta lista, porque es algo que me interesa mucho, como el tema de los deseos, es hacer como cuando rayas, cuando pongo, no sé, esta cosa tonta de deseo una leche de almendras, y cuando lo borro de la lista, cuando lo quito de la lista, es como, ah, qué alivio, lo logré. Y ahí fui al súper a comprar mi leche de almendras. Es como la sensación de, wow, lo logré. El séptimo tipo, sugerencia para desarrollar el amor propio, responde a la pregunta de ¿qué necesito para ser feliz? Y creo que esta es una pregunta súper abierta, y no creo que hay ninguna respuesta equivocada. Creo que el tema de la humanidad es que todos tenemos personalidades súper particulares. Hay gente que necesita un Ferrari para ser feliz, está bien. Hay gente que necesita desayunar tortillas hechas a mano, y está bien. Hay gente que necesita eh, comer chocolates, y está bien, ¿no? O alguien que necesita vivir en X ciudad, y está bien. Y creo que un poco como en el tema de los deseos, creo que lo más importante es traer claridad a nuestra mente, porque a lo mejor piensas que para ser feliz necesitas, no sé, vivir en provincia y tener, no sé, un jardín y tener plantas y tal, ¿no? Y creo que el tema de tener claras estas necesidades es un poco como también empezar a cuestionarte qué qué te impide estar ahí, qué te impide irte a provincia. Porque si ahí está tu felicidad, la gran pregunta es la siguiente, porque el siguiente punto, el octavo tip para desarrollar el amor propio, pregunta cuáles son los obstáculos que te impiden vivir tu mejor vida. ¿Puedes romperlos y cómo? Y digo, como les decía, está vinculado al tip anterior, porque a veces creo que es importante tener claro el obstáculo, si es que existe, porque a veces solo son obstáculos imaginarios. Y porque como trato de
recalcarles en este podcast, creo que tener claridad mental ayuda a que nuestra experiencia humana sea mucho más consciente. Y también, como les he dicho en muchas ocasiones, creo que la conciencia contribuye a que dirijamos nuestra energía de forma adecuada. Entonces, si tu obstáculo para irte a vivir a Nueva York o a provincia, en el ejemplo anterior, es el dinero, pues entonces sabes que tienes que conseguir un trabajo o cambiar tu fuente de ingresos para tener el dinero, para acceder a esta cosa que necesitas para ser feliz. Entonces, para mí, el paso natural es entonces que esta claridad del obstáculo abre la puerta a encontrar la respuesta. Y por eso es tan importante también clarificar el tema de los obstáculos. Y ligado con el tema de los obstáculos y las limitaciones un poco, que es el consejo número 8, va el consejo número 9, que es un poco parecido, pero no exactamente igual. El consejo número 9 es de qué me tengo que liberar, qué cosa tengo que dejar atrás. Porque a veces, como decía, el tema es, bueno, veo un impedimento, un obstáculo, ¿no? Pero, ok, volvamos al ejemplo de irte a vivir a Mérida o a provincia, no sé por qué pensé Mérida. Pero bueno, digamos, irte a vivir a provincia y piensas que tu obstáculo es el dinero. Y bueno, consigues el dinero, ¿no? Y cuando llegas a la pregunta de el consejo número 9, ¿de qué me tengo que liberar? Y pues claro, entonces piensas pues de mi cama, de mi mesa, a menos que quieras pagar una mudanza, ¿no? Que también podría ser. O de mi novio, o de mis papás, o de mi trabajo, y tal, ¿no? Y cuando digo, propongo esta pregunta, ¿de qué me tengo que liberar? Es de qué me tengo que liberar para ser feliz. ¿De qué me tengo que liberar para ser pleno? ¿De qué me tengo que liberar para recordar o volver a mi esencia? Y bueno, creo que puede ser una de las preguntas más difíciles porque creo que realmente la única razón por la que, creo que esto lo he dicho 1000 veces, creo que la única razón por la que no tenemos la vida que deseamos es porque estamos atados a algo, y a veces ese algo solo es mental, esa cadena solo es mental. Y bueno, el tema de lo que hablé hoy, de estos tips o consejos para desarrollar el amor propio, como podrán darse cuenta, solo son sobre estas cosas que nos provocamos a nosotros mismos, y porque creo que el autoconocimiento es la llave maestra para amarnos y para comprendernos y para proveernos de lo que necesitamos. Y pues con eso los dejo de este episodio que fue tan largo. Espero que lo hayan encontrado interesante, que estas preguntas les provoquen reflexión y pues gracias por escuchar y compartir, y hasta la próxima.